Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien, espero tengan un lindo día. Vamos a ver el tema del día de hoy que corresponde a lo que es las tetraciclinas, ¿vale? Y lo que son las quinolonas, ¿no? O las fluoroquinolonas. Muy bien. La clasecita pasada habíamos tocado el tema sobre los inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿vale? Tenemos a lo que es la subunidad 50S y lo que es a la subunidad 30S, ¿vale? Muy bien, pequeños. Ahora, ya habíamos abordado que en la 50S están lo que son los macrólidos, habíamos abordado lo que son las glucosamidas o lo que es incluso hasta el propio cloranfenicol. Ahora, en la 30S es donde vamos a abordar, ya habíamos abordado también en la 30S a lo que son los aminoglucósidos, ¿vale? Que recordemos que es propiamente lo que es la amicacina y lo que es la gentamicina, ¿no? Muy bien, ahora por otra parte, vamos a hablar de lo que son las tetraciclinas. ¿Qué son las tetraciclinas, chicos? Bueno, las tetraciclinas ya son fármacos muy viejitos, son sustancias muy, pero muy viejitos, que tienen una estructura particular formada de cuatro anillos, ¿vale? Tienen una estructura muy particular que es una estructura de cuatro anillos, ¿vale? Las tetraciclinas, el que les va a pedir su temario es lo que es la doxiciclina, ¿vale? La doxiciclina es la tetraciclina que les exige el temario. Ahora, las tetraciclinas, como les había comentado, son compuestos que tienen o están formados principalmente por dos anillos, ¿vale? No sé, por cuatro anillos, perdón. Esta estructura que les estoy esquematizando es la de la propia doxiciclina, ¿vale? Ahora, hay algo bien importante que quiero dejarles bien claro antes de que lleguen a presentar su examen departamental. La doxiciclina no es lo mismo que la dicloxacilina. ¿Por qué enfatizo con esto? Porque luego cuando llegan al tercer bloque, al examen departamental, nos cuesta luego trabajo acordarnos. Yo sé que no soy una persona de memoria, sé que tengo una memoria de la chingada, sé que a mí la ardilla en la memoria pues no me juega, no me da buenas jugadas, entonces, pero aquí sí necesito que se aprendan esto de, pues se lo tatúen, ¿vale? Cuando yo les hablo de la propia doxiciclina, es una tetraciclina, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante de las tetraciclinas? Bueno, que son sustancias que se pueden dividir a través de lo que son las generaciones, ¿vale? Ahora, las generaciones de las tetraciclinas, ¿vale? Yo los puedo comprender desde lo que es la primera generación, lo que es la segunda generación y lo que es propiamente la tercera generación, ¿vale? La primera generación constituyen fármacos como lo que es la clortetraciclina, la oxitetraciclina, la propia tetraciclina, lo que es la demecloxicilina, ¿vale? Perdón, demeclocicilina, tetraciclina, demeclociclina, de lo que es la rolitetraciclina, lo que es la limeciclina, ¿vale? Por otra parte, también observamos otras de segunda generación. Bueno, las de primera generación llegan a surgir entre 1948 a 1963, ¿vale? Las de segunda generación constituye lo que es la doxiciclina, lo que es la doxiciclina y lo que es la minociclina. Y lo que es la de tercera generación, ¿vale? Ahí sí, por ejemplo, podemos observar grupos farmacológicos un poco más complejos, ¿vale? Lo que son las aminometilciclinas y lo que son las glilciclinas, ¿vale? Ok.
Entonces, tenemos a lo que son las aminometilciclinas y lo que es la ciclinas, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? La que les va a pedir su temario es la propia doxiciclina, ¿vale? La doxiciclina, ¿vale? Es la tetraciclina que vamos a ver en la clasecita del día de hoy. Esta es la que les va a pedir su temario, ¿vale? No es lo mismo doxiciclina que dicloxacilina, por favor, ¿vale? La doxiciclina es la tetraciclina, la doxiciclina es la penicilina que es resistente a las aminopenicilinas, bueno, a las penicilinasas, ¿no? Entonces, voy a aterrizar esto, doxiciclina, tetraciclina, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a hablar sobre la doxiciclina. La doxiciclina es un fármaco que tiene diferentes usos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vamos a ver lo que son los usos terapéuticos de la doxiciclina, ¿vale? Entonces aquí les pongo doxiciclina. Muy bien. La primera es la enfermedad de Lyme. También se puede ocupar en la fiebre maculosa de las montañas. También se puede llegar a ocupar en la neumonía adquirida en la comunidad, en infección de piel, con infecciones de la piel. Es importante esto, pequeños, porque la doxiciclina también se puede ocupar en el tratamiento del acné. Cuando ustedes lleven derma y vean, por ejemplo, el libro el Fitzpatrick o el Arenas, van a ver que también se puede ocupar para el tratamiento del acné. Anoten esta pregunta, examen departamental. Y también es de examen extraordinario. El departamento les va a preguntar, les pone un caso de que es una mujer que está en embarazo y que acude a consulta dermatológica por un tratamiento para el acné, ¿vale? El médico quiere ver qué antibiótico se le va a dar, pero tomando en cuenta que la mujer está embarazada, ¿sí? ¿Qué antibiótico no se puede llegar a dar? Porque algo interesante que da la doxiciclina son reacciones adversas, como que, por ejemplo, una coloración grisácea. En los libros también lo ponen como de un color pardo, ¿no? En la dentina o en los dientes. Y esto es de forma, pero permanente, chicos, ¿vale? Lo que ustedes tienen que ver en esa pregunta que va a venir en su examen es que no puede consumir una mujer embarazada la doxiciclina o la tetraciclina porque son fármacos que pueden atravesar la circulación placentaria o la barrera o la barrera placentaria. Y esto puede ser perjudicial para el chiquitín. ¿Por qué? Porque además de esto, este fármaco se llega a acumular en lo que son los huesos y sobre todo en la parte de la dentina. Y cuando el chamaco llega a tener su primer dentición o cuando llega a salir de los primeros dientes y cuando se llegan a calcificar y se llega a formar propiamente la dentina, ¿sí? Puede generar un color de forma permanente. Entonces, por esas razones que no lo van a dar a una mujer embarazada. Por estas razones que les pongo, porque el departamento hace en un examen extraordinario, les colocaron lo de las infecciones de la piel, ¿vale? Ok. Se puede llegar a ocupar también el tratamiento de la sífilis, ¿vale? Se puede llegar a ocupar como alternativa. ¿Por qué? Porque van ustedes a ver que la sífilis se puede llegar a controlar con la penicilina. Pero si tu paciente es alérgico a la penicilina, que vuelvo a retomar lo mismo, es algo muy común en la práctica clínica, pues no le vas a dar la penicilina. Puede ser una alternativa, ¿vale? Puede ser una alternativa. También se puede ocupar para enfermedades por clamidia urogenital, ¿vale? Para clamidia también se puede llegar a ocupar, ¿vale? Para enfermedades como lo que es el antrax, ¿ok? Ahora, ¿qué hacen estos fármacos? Pues te inhiben a la síntesis de proteínas bacterianas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno,
inhibe la síntesis de proteínas bacterianas en el ribosoma o en la subunidad ribosómica 30S. ¿Ok, pequeños? Muy bien. Entonces, esto es lo que hace. ¿Cómo lo llega a producir? Bueno, agarren al ribosoma, ¿vale? Y dibujen sus dos subunidades, ¿no? La 50S y la 30S, ¿vale? Ustedes tienen la parte A o el sitio aceptor, ¿vale? Ya no me quiero meter mucho en eso, pero ustedes recuerden que en el sitio A es donde se iba a ingresar el aminoácido que iba a tener o iba a trasladar el propio ARN de transferencia, ¿vale? Bueno, entonces, cuando el ARN de transferencia se va a la parte ribosómica, lo que hacen las propias tetraciclinas a nivel de la 30S es evitar precisamente esto, pequeños, ¿vale? Básicamente lo que hacen es evitar el proceso de acceso hacia el sitio aceptor o hacia el sitio A. Esto hace, evita que el aminoácido, o perdón, que el aminoácido que esté en el ARN de transferencia ingrese al propio ribosoma a nivel de lo que es la 30S. Esto hace, mis niños. ¿Vale? Ok. Ahora, vamos a hablar de la farmacocinética de estos tipos de antibióticos. Ok. La farmacocinética de estos fármacos con respecto a su absorción, la mayoría de las tetraciclinas absorben mal. Se absorben mal por vía oral. Esto es algo bien importante, ¿ok? Ahora, algo bien interesante que ponen en los libros de texto es que son fármacos que al absorberse más, al absorberse mal, mientras más ingresas la dosis o mientras más te ingieras mayor cantidad de dosis, vas a ocasionar que mayor sea el porcentaje de lo que no se absorba. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes en el momento saben que estos tipos de fármacos, como se absorben mal a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, sabemos que estos fármacos no se absorben bien, no se llegan a absorber bien, ¿vale? Si ustedes incrementan la dosis, ¿vale? Va a incrementar mayor cantidad de fármaco a nivel gastrointestinal. Es decir, no se va a absorber. El porcentaje de fármaco no absorbido incrementa. ¿Dónde se va a sostener? Ah, aquí en la parte gastrointestinal. Esto es importante porque ustedes en el momento que dan tetraciclinas y no se absorben correctamente por la vía oral y siguen dando, van a joderse a lo que es la microflora o van a joderse a la flora intestinal. Ustedes al dañar a la flora intestinal, ¿qué pueden generar, chicos? Por ejemplo, infecciones oportunistas, como por ejemplo una candidiosis a nivel intestinal, o incluso enfermedades o infecciones por Clostridium, ¿vale? ¿Por qué? Porque son infecciones oportunistas. Cuando ustedes afectan la flora bacteriana que se encuentra aquí por el uso indiscriminado de antibióticos, pueden generar la predisposición, o pueden predisponer a que surja infecciones de carácter oportunistas a nivel del tracto gastrointestinal, ¿vale? Esto es algo que sí necesito que se lleguen a acordar. Dos, la ingestión de ciertas sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? De cationes, por ejemplo, ya sea cationes trivalentes o divalentes. Por ejemplo, lo que es el calcio, el magnesio, el aluminio, el hierro en su forma ferrosa, en su forma férrica, las moléculas de zinc. Ay, ¿en qué momento voy a consumir estas sustancias, Gerardo? Por ejemplo, con los antiácidos. ¿Qué tenían los antiácidos? Los antiácidos contenían el hidróxido de magnesio, incluso hidróxido de aluminio. Los lácteos, por ejemplo, los lácteos, este,
las sustancias que contengan hierro, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que les toqué en el tema de anticonceptivos? Que entre comillas hay anticonceptivos, pues que sí, que tienen el placebo. Bueno, hay ciertos anticonceptivos que tienen sales de sulfato ferroso. ¿Esto por qué? Bueno, porque el anticonceptivo lo que hace incluso es ayudarte a menstruar, incluso, ¿no? Entonces, para evitarte la pérdida excesiva de hierro por medio de las menstruaciones, tienen sulfato ferroso, ¿vale? Esto para, pues, que se evite una anemia ferropénica, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo más importante con esto? Bueno, que la ingestión de estos tipos de cationes o estos tipos de sustancias que tengan calcio, magnesio, aluminio, el hierro en su forma ferrosa, en su forma férrica, en las moléculas de antiácidos, los lácteos, todo esto, pueden llegar a deteriorar la absorción. Dos, la mayoría de estos tipos de fármacos, ¿vale? Van a tener una concentración máxima o una concentración máxima de aproximadamente entre 2 a 4 horas, ¿vale? La otra son fármacos que tienen una vida media de aproximadamente de 6 a 12 horas, ¿vale? Ahora, hay algo interesante aquí. Sí, esto es con respecto a, en general de las tetraciclinas, pero cuando surgen las de segunda generación, como lo que es propiamente la doxiciclina, lo que pone Goodman es que la doxiciclina se absorbe bastante bien. Esto a diferencia de las otras tetraciclinas, podemos decir que la ventaja de la doxiciclina con respecto a las otras es que esta sustancia sí se llega a absorber bastante bien, entre un 90 al 100% es lo que pone Goodman, ¿vale, pequeños? Entonces, Goodman pone que la doxiciclina se llega a absorber bien. Ah, me faltó explicarles esta gráfica. Esta gráfica representa la concentración máxima. Recuerden, aquí tenemos la concentración y aquí ustedes tienen el tiempo, ¿no? El tiempo máximo que es de 2 a 4 horas, ¿no? Bueno, ahora la doxiciclina tiene básicamente una absorción bastante buena, del 90 al 100%, y incluso pone el Goodman que los productos lácteos no interfieren con la absorción, ¿vale? Esto es interesante, que los productos lácteos no interfieren con su absorción, ¿vale? Ahora, dato importante con las tetraciclinas, que se distribuyen por todo el organismo, se distribuyen básicamente por todo el cuerpo. ¿Por qué aterrizo esto? Porque vamos a ver ahora los efectos adversos con respecto a la farmacocinética, que sí tienen mucho algo, bueno, tienen bastante que ver. Seguimos en lo que es la cinética. Bueno, son sustancias que se distribuyen, ¿vale? En todo el organismo, incluyendo lo que es la orina y también la próstata. También se puede acumular en las células reticuloendoteliales del hígado, en el vaso, en la médula ósea, en la dentina. Ahí viene otra clave. En la propia dentina se llega a acumular las propias tetraciclinas. En los huesos también es algo interesante que voy a manejarles el día de hoy, ¿vale? Eh, Pueden cruzar la placenta. Esto es otra cosa importante. Cruzan la placenta, ¿vale? Y pueden acumularse en lo que son los huesos. ¿De dónde? En los huesos del feto. De hecho, algo interesante que pasa con las propias tetraciclinas es que se pueden asociar con una depresión del crecimiento óseo, ¿vale? Ahora, la mayoría de las tetraciclinas se eliminan por el riñón, ¿vale? Como también se llega a acumular en parte en el hígado, también hay ciertas tetraciclinas que en un porcentaje se pueden eliminar también por bilis, pero mayoritariamente, ¿vale? Mayoritariamente de las tetraciclinas se eliminan por el riñón, ¿vale?
Esto es algo interesante porque incluso al eliminarse por la bilis, sufren una recirculación enterohepática. Ustedes habían abordado en bloque uno de Pharma que la circulación enterohepática es cuando pues la parte de la bilis pues, se va hacia la parte del duodeno para que después se vaya a volver a irse hacia el hígado. O sea, es la circulación enterohepática, ¿no? Un círculo vicioso que llega a ocasionar. Lo que pasa con la doxiciclina es que a diferencia de las otras, ¿vale? A diferencia de las otras tetraciclinas, ¿vale? La doxiciclina se llega a eliminar en gran parte o mayoritariamente por medio de la bilis, ¿vale? Por medio de la bilis. Sí, un cierto porcentaje incluso por la orina, ¿vale? Pero principalmente se elimina la doxiciclina por medio de la bilis. Muy bien, vamos a ver ahora sus efectos adversos. Aquí ojo con lo que les voy a platicar con respecto a los efectos adversos, ¿vale? Bien, el primer efecto adverso que vamos a abordar son los efectos adversos gastrointestinales. Los efectos gastrointestinales de la doxiciclina o de las tetraciclinas es que son fármacos muy corrosivos a nivel del tracto gastrointestinal. Son sustancias que pueden generar ardor, malestar epigástrico, ¿vale? Molestias abdominales, puede generar vómitos y diarrea, ¿vale? Ahora, hay algo interesante aquí. Como son bastante tóxicos, muy corrosivos a nivel gastrointestinal, se pueden llegar a asociar con esofagitis, o sea, inflamación del esófago, úlceras esofágicas, ¿vale? Algo interesante que también necesito que se acuerden, ¿vale? ¿Cuáles son los fármacos del metabolismo óseo o para la osteoporosis que te pueden generar o que sean muy corrosivos a nivel gastrointestinal? Los bifosfonatos, ¿no? Algo interesante que son de indicaciones de estos tipos de fármacos. La primera es que se deben de consumir de pie con un vaso lleno de agua, ¿vale? Con un vaso lleno de agua, estos fármacos se deben de consumir de pie con un vaso lleno de agua, ¿vale? Ok, ahora, a nivel gastrointestinal, como son fármacos, y digo en general de las tetraciclinas, como no se absorben bien, como no se absorben por completo, todas las bacterias que ustedes tengan a nivel gastrointestinal, ¿vale? Todas las bacterias que ustedes tengan a nivel gastrointestinal se van a chingar. ¿Por qué son importantes las bacterias? Porque mantienen una homeostasis a nivel gastrointestinal, chicos. Los laxantes, ¿vale? Los laxantes como los sinócidos funcionan por medio de las bacterias, ¿no? Hacen que el bolo fecal incremente de tamaño. Las bacterias mantienen una homeostasis a nivel gastrointestinal.
¿Ustedes qué creen que pasaría si yo doy, por ejemplo, una tetraciclina o de una sustancia que no se absorba correctamente a nivel gastrointestinal? Bueno, pues me voy a chingar a toda la flora intestinal, ¿no? Y puedo generar infecciones gastrointestinales de tipo oportunista, como por ejemplo un clostridium, por ejemplo. ¿Qué más puedo generar? Una candidiosis, gastrointestinal incluso, ¿no? Ok, la otra. Esto van a preguntar en su examen. Son fármacos que generan fotosensibilidad o alteraciones en la piel, ¿vale? Son sustancias que pueden ocasionar fotosensibilidad o alteraciones de la piel. Puede generar incluso pigmentación de las uñas o daños en la piel. Vamos a ver, el otro grupo que vamos a ver en un ratito también produce algunos efectos adversos muy similares. Son fármacos que también son hepatotóxicos y también se asocian que son eh, fármacos que pueden afectar la función renal, o son fármacos que te afectan el riñón, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a la toxicidad renal, lo que pone Goodman es que si ustedes consumen una tetraciclina de forma caducada, que digo, yo espero que nunca en su vida vayan a prescribir un medicamento caducado o que alguien se tome el medicamento caducado, pero luego, ¿qué pasa? Pues muchas veces las personas que almacenan medicamentos, ya sean antibióticos o cualquier otro, no se fijan luego en la fecha de caducidad, ¿no? ¿Y eso qué ocasiona? Pues que lo tomen sin percatarse de la fecha de caducidad, ¿no? Bueno, se dice que cuando se llega a administrar una tetraciclina de manera caducada, ¿vale? Puede generar un síndrome denominado el síndrome de Fanconi. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? El síndrome de Fanconi es un tipo de síndrome, mis niños, que se asocia con daño en los túbulos proximales del riñón. Y esto puede ocasionar a las personas que, por ejemplo, vayan a tener poliuria, aminosiduria, glucosuria, ¿vale? Proteinuria, acidosis. ¿Esto por qué? Porque el túbulo contorneado proximal era un lugar donde, por ejemplo, se reabsorbía la glucosa, ¿no? El túbulo proximal era donde se llega a reabsorber la glucosa. Tú te chingas el túbulo proximal, no vas a reabsorber glucosa y vas a ocasionar propiamente, ¿qué? Que la glucosa se llegue a eliminar por la orina, ¿no? Proteinuria, por ejemplo, que se chinga las células del túbulo proximal, por ejemplo, también se puede eliminar las proteínas que tienes en la membrana. Los aminoácidos también se puede llegar a eliminar con mayor facilidad los aminoácidos, proteinuria, aminosiduria, acidosis. Recuerden que el túbulo contornado proximal también jugaba un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿vale? Es decir, todo el bicarbonato que no se vaya a reabsorber el nivel del túbulo proximal, pues no va a suceder porque hay una toxicidad del túbulo proximal y el bicarbonato se va a eliminar y este bicarbonato, como no se está reabsorbiendo, puedes predisponer que el paciente tenga un tipo de acidosis, ¿vale? Muy bien. Ok, a ver, con respecto a los dientes, porque es lo que les va a preguntar su examen de departamento, los que les van a preguntar en el departamento, ¿vale? Muy bien, pequeños. Puede llegarse a asociar la aparición de manchas pardas o incluso grisáceas en los dientes, porque son fármacos que se acumulan a nivel dental o incluso en la dentina. Esto es importante, por ejemplo, ¿cuáles son la población que está más vulnerable a esto? Por ejemplo, los niños chiquitos.
entre los 2 meses y 5 años. ¿Por qué? Porque es ahí donde se llega a almacenar todo este tipo de fármacos. ¿Qué pasa con los niños que llegan a tener en estos periodos de edad? Bueno, pues suelen tener, los dientes se suelen empezar a salir, suelen tener incluso la calcificación en estas temporadas, pues por ejemplo, se puede llegar a como a empezar a formar, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Se pueden llegar a formar. Es importante esto porque si la mujer se encuentra en embarazo, son sustancias que pueden cruzar la placenta. Y al cruzar la placenta, mis niños, se puede llegar a almacenar en el feto. En el feto puede generarle desde manchas permanentes, desde grisáceas o pardas, ¿vale? Puede tener repercusiones incluso en el desarrollo óseo. El desarrollo óseo del pequeño se puede ver alterado, pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber una depresión, un deprimiento, una depresión del crecimiento óseo, ¿vale? Puede haber una depresión del crecimiento óseo, ¿vale? También si se llegan a administrar de forma intravenosa las tetraciclinas, puede asociarse con una tromboflebitis, que básicamente es una inflamación de las venas que puede conducir a la formación de coágulos, ¿vale? Otras manifestaciones clínicas que se pueden llegar a manifestar, sí, son incluso reacciones alérgicas, por ejemplo, ¿no? O alergias a algún medicamento, o reacciones alérgicas a estas sustancias, ¿vale? Puede generar desde reacciones como lo que es el angioedema o reacciones anafilácticas, ¿no? Otras reacciones adversas es que puede ocasionar glositis, es decir, inflamación o inflamación de la lengua. Se asocia también estos fármacos con prurito, es decir, comezón a nivel anal, a nivel del ano, o incluso a nivel del aparato reproductor femenino, por ejemplo, a nivel de la vulva, ¿vale? También se puede manifestar quilosis, que es como un tipo de manifestación clínica o como un tipo de ampollas muy parecida al herpes, pero no es herpes, que sucede en estas partes de los ángulos de los labios, en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que les van a preguntar en su examen departamental? En su examen departamental les van a poner un caso clínico que es una mujer embarazada que acuda a consulta y que presenta acné. Bueno, como es un fármaco que se puede ocupar en infecciones cutáneas, también puede ser una opción terapéutica para el manejo del acné. El detalle de esto es que si es una mujer que está en embarazo, no le van a dar la doxiciclina porque puede generar desde manchas permanentes en el feto, porque puede cruzar el fármaco la placenta y se acumula a nivel de líquido amniótico, ¿vale? Y la otra característica de esto es que puede generar una depresión del crecimiento óseo, ¿vale? Entonces, les ponen en su examen. Es una sustancia que se llega a acumular en los huesos y puede generar manchas permanentes de color pardas o grisáceos. Bueno, ¿cuál es el fármaco? ¿Cuál es la sustancia? La propia doxiciclina, ¿vale? La doxiciclina, es el que les van a preguntar en su examen departamental, ¿vale? La propia doxiciclina. ¿Por qué? Porque te puede generar que cruce la placenta, puede generar alteraciones del desarrollo óseo, es decir, alteraciones que se puede asociar incluso con la fotosensibilidad o manifestaciones cutáneas, la depresión del crecimiento óseo, ¿vale? O la otra que te puede generar manchas grisáceas o pardas de forma permanente. Si les ponen estas reacciones adversas, como lo que es la fotosensibilidad
manchas permanentes de color grisáceo o pardas, alteraciones del crecimiento óseo, ¿vale? Pues, ¿cuál es la doxiciclina? ¿Vale, pequeños? Ok, entonces, pues estas son las características de la doxiciclina, ¿vale? ¿Para qué la pueden ocupar? La pueden ocupar para la enfermedad de Lyme, para la fiebre maculosa en las montañas, la neumonía adquirida en la comunidad, en la clamidia urogenital, en el tratamiento de la sífilis, pero como les vuelvo a insistir, es una alternativa al uso de las penicilinas porque van a ver en el tema de penicilinas que la penicilina se puede ocupar para el tratamiento de la sífilis, pero si tu paciente es alérgico a la pinche penicilina, pues no se lo vas a dar, ¿no? Le puedes dar alguna tetraciclina, como en el caso de la doxiciclina, para lo que es el linfogranuloma venéreo, también lo puedes llegar a ocupar, ¿vale? Ok, pequeños. Las otras, no les van a preguntar las otras, la que les van a preguntar es con respecto a la propia doxiciclina, ¿vale? Las puedes ocupar para, la doxiciclina es la que les van a ustedes a preguntar, ¿vale? Ahora, vamos a ver los siguientes grupos farmacológicos que son las quinolonas, ¿vale? Ok. Algo importante de las quinolonas, para esto vamos a ver otro blanco farmacológico, que es la duplicación del ADN, ¿vale? Fíjense bien. A ver, pequeños. Ahí les va. Ustedes tienen el ADN, ¿no? Ok. El ADN, chicos, es importante en el crecimiento bacteriano y para la duplicación bacteriana, ya sea por varios motivos, por ejemplo, o por un motivo es que pues llega a producir ARN mensajero para que posteriormente se vaya a formar en proteínas por medio de los ribosomas. O la otra, que el ADN se va a duplicar, ¿sí? Muy bien. Imagínense ustedes que tienen una molécula de ADN, ¿vale? Esta es mi molécula de ADN. Lo pongo de forma circular para hacerlo más didáctico, ¿ok? Bien, chicos. El ADN, saben ustedes que es una sustancia, o no sustancia, es un elemento del material, es el material genético que está en forma de doble hélice, ¿vale? Imagínense que tengo aquí un segmento del ADN, ¿vale? Ok. ¿Qué es lo importante del ADN? Bueno, pues que tiene sus bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, tienen a la adenina con la timina, ¿no? La guanina con la citosina y así sucesivamente. Tienen estas uniones con las bases. Ok. Ahora, tienen además puentes de hidrógeno, los cuales son aquellos que te unen a las bases. Por ejemplo, la adenina con la timina, la guanina con la citosina y así, ¿no? Ok. ¿Qué es lo más importante? Ahorita no me quiero ni meter en cada detalle de las bases nitrogenadas, ¿vale? No me quiero meter ni en cada detalle de lo que es la estructura del ADN, pero ahí les va. Primer característica. Cada, cada extremo que tengo aquí o cada línea es una hebra, ¿vale? Y también esta es una hebra. Se llegan a entrecruzar, ¿ok? Entonces, ustedes en el momento, lo que quiero llegar ahorita con ustedes es que cada hebra va a formarme una molécula de ADN. ¿Cómo está eso? Sí. Cada hebra que tú tengas aquí o cada hebra que yo estoy manipulando, voy a generar que cada hebra, ¿sí? Me forme una molécula de ADN. ¿Cómo está eso? Ah, pues es muy fácil. Primero que nada,
tengo que separar a cada hebra, la tengo que separar. ¿Cómo voy a separar? Bueno, pues yo sé que yo tengo cada base, aquí yo tengo cada nucleótido, tengo aquí, ¿no? Cada elemento lo tengo aquí formado el ADN, ¿no? Que la adenina con la timina, que la citosina con la guanina, todo eso, ¿no? Ok, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer eso? Hay una enzima que se denomina la propia helicasa. La helicasa, pequeños, es una enzima que te va a romper los puentes, te va a romper cada puente de hidrógeno. A tal grado que si agarra una molécula de ADN, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la helicasa? La helicasa va a romperme los puentes o los enlaces que tenían unidos en esta forma. Al romper estos enlaces que tienen las bases, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, las moléculas o las hebras del ADN se están agrandando. Para que ustedes me entiendan, cada vez que ustedes estén rompiendo cada enlaces o cada puente de hidrógeno, hacen que las hebras se estén extendiendo cada vez más. A ver, pequeñas, mis niñas, necesito que ustedes me ayuden en esto. Si hay algún hombre que tenga el cabello largo, igual écheme la mano. Imagínense que ustedes están haciendo una trenza, ¿vale? Se están haciendo ustedes una trencita. Ustedes en el momento que tienen aquí una trenza, ¿qué pasaría si ustedes en el momento que esta enzima esté rompiendo cada vez más los puentes? Todas estas partes o estas regiones se van a tensar. Pequeñas, hagan su trenza y quiero que vayan separando cada extremo de su pelito o cada extremo del pelo. ¿Qué va a pasar, pequeños? Se van a lastimar, ¿no? Se van a lastimar. ¿Por qué? Porque generas algo que se le conoce como un súper enrollamiento. Bueno, este súper enrollamiento, ¿sí? Es malo porque lo que vas a generar es, ¿qué es lo que vas a ocasionar con este súper enrollamiento? Pues que las moléculas de ADN se chinguen, se rompan. Vamos, a ver, mis niñas, ¿qué pasaría si ustedes se hacen una trenza y con cada giro que ustedes dan, tensan más de lo normal? ¿No les va a doler? Sí, les va a doler, ¿no? Les va a doler. Entonces, las propias moléculas de ADN van a pasar por lo mismo. A tal grado que entonces hay un mecanismo por las propias bacterias para que se eviten ese problema, ¿no? ¿Cómo lo llegan a hacer? Ok, en primera, tú generas esta rotura de los puentes de hidrógeno, lo llegas a hacer por medio de la helicasa, ¿no? Bueno, entonces la propia helicasa lo que va a hacer es, cada vez que te rompe estos puentes, te va a abrir las moléculas de ADN y generándote este superenrollamiento que puede ser dañino para la propia molécula de ADN, ¿no? Bueno, entonces las propias bacterias tienen una enzima. Esta enzima, ¿vale? Se le conoce como la ADN girasa. La ADN girasa tiene otro nombre. Propiamente esta se le conoce como la topoisomerasa 2. ¿Qué te hace la topoisomerasa 2? Fíjate bien. A ver, pequeños, hagan el mismo experimento, ¿vale? Hagan su trenza, sigan haciendo su trenza, ¿sí? Pero ahora que les ayuda alguien más, ¿ok? Digamos que su hermanita, su hermanito, su mamá, papá, lo que sea, les hace la trenza, y llega un punto en que a ustedes les empieza a doler porque se llegó a tensar más de lo normal, ¿no, pequeñas? ¿Qué hacen ustedes? Pues ponen la mano, ponen aquí la mano para que ya no les diga, a ver, cabrón, espérate, me está doliendo, chingao. Entonces, ¿qué va a suceder? Supongamos que su mano, ¿sí? Es la topoisomerasa 2.
la topoisomerasa 2. Evita ese superenrollamiento. ¿Qué es lo que hace? Bueno, quita esta tensión, quita la tensión que llega a suceder con las moléculas del DNA, haciendo que se vuelva un poco más liviana y no se vaya a superenrollar cabroncísimo. Eso es lo que llega a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la DNA girasa, o mejor conocida como la topoisomerasa 2, en las moléculas del ADN, en las moléculas del ADN bacteriano? Evita el superenrollamiento, genera, si lo quieren ver de esta forma, genera un desenrollamiento, genera que no se produzca este superenrollamiento, ¿sí? Te desenrolla las moléculas de ADN, eso es lo que hace. Bueno, a tal grado que en el momento que ustedes generen esta separación de los puentes de hidrógeno y tenga esta conformación en el ADN, va a actuar una enzima, ¿vale? La enzima que les voy a colocar ya les puse el pinche color verde. Esta enzima de amarillo que les pongo aquí, esta enzima la voy a denominar la polimerasa. ¿Qué hace la polimerasa? Bueno, la polimerasa lo que hace, ¿sí? Es por medio de una hebra de ADN, va cruzando, va pasando la polimerasa, sigue el trayecto, pero en el trayecto que continúa la polimerasa es que te va a formar una hebra de ADN. Para que ustedes me entiendan, en el momento que se haya generado esta rotura de los puentes de hidrógeno y esté separando hebra por hebra, la polimerasa lo que hace es propiamente moléculas de ADN por medio de una hebra. Esta se mueve en esta dirección, por ejemplo. Otra polimerasa se mueve en esta dirección, ¿vale? Y te va a formar nuevas moléculas de ADN. ¿Por medio de qué? Por medio de una hebra ya existente, ¿sí? La hebra que tú separaste, la hebra que tú separaste, la va a ocupar la polimerasa para formarte una nueva molécula de DNA. Sí, claro, agregándote la base o agregándote la base nitrogenada o el nucleótido correspondiente, ¿no? Lo que es la adenina con la timina, la citosina con la guanina y así, siguiendo la ley de complementariedad de las bases, ¿no? Bueno, eso es lo que vas a hacer, ¿ok? Ahora, a tal grado que tú, conforme va sucediendo esto, ¿sí? Vas a obtener de una molécula de ADN como esta, vas a generar con el paso del tiempo dos moléculas de ADN idénticas. Así. ¿Para qué? Para que la bacteria se replique. ¿Qué pasa en esta manera? Tú tienes que separar estas dos moléculas de ADN. Aquí juega una enzima. Así es, mis niños. En este caso, juega la topoisomerasa 4. ¿Qué hace la topoisomerasa 4? Separa a las propias moléculas del ADN. Separa las moléculas del ADN. Vuelvo a repetir el proceso. Ustedes tienen aquí una molécula de ADN, ¿no? Aquí le hago un acercamiento a cada elemento del ADN, ¿no? Tiene aquí a los nucleótidos, las bases como la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que están unidas por puentes de hidrógeno, como en el ser humano, ¿vale?
La helicasa es la enzima que se encarga de romperte a las moléculas o los puentes de hidrógeno, dándole una conformación de este tipo al ADN, más o menos. ¿Por qué? Porque ya lo estás abriendo. ¿Por qué? Porque estás rompiendo los puentes de hidrógeno. Si tú generas esto, es como una trenza. Pequeñas, háganse la trenza, tensen su trenza, es decir, separen la trenza, les va a doler, generando un superenrollamiento, el cual puede ser dañino para el ADN. Entonces, ustedes tienen una enzima que es la topoisomerasa 2, que te genera un desenrollamiento. Evita, evita que las moléculas del DNA se superenrollen, generándote una disminución de la tensión por medio de la topoisomerasa 2. Ya posteriormente juega la polimerasa, generándote nuevas moléculas de ADN en base a las moléculas o a las hebras que separaste para formar nuevas moléculas de DNA. Por ejemplo, esta se mueve para acá y esta se mueve para acá. Y así ya generas nuevas moléculas de DNA, a tal grado que con el paso del tiempo generas una conformación de este tipo. Tienes una molécula de DNA que originalmente tenías y ya, ¿qué llegaste a formar? Bueno, formaste a las moléculas que ya se estén separando. Pero ahora, estas moléculas se tienen que llegar a separar, ¿sí? Se tienen que separar por medio de lo que es la topoisomerasa 4 para que te genere esta conformación o dos moléculas de ADN idénticas, ¿vale? Ok, en un segundo, por favor. Para esto les hice una presentación. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya han visto esta presentación un chingo de veces, pero les va a ayudar porque nos puede dar como un mejor contexto, ¿vale? ¿Dónde tenían la presentación? Aquí estás. A ver, fíjense. Muy bien. A ver, esta presentación nos puede dar un mejor contexto. A ver, se las voy a presentar en diapositivas. Ustedes tienen aquí una bacteria. Imagínense que tienen aquí un coco, ¿no? Bueno, llegan a hacer un corte en la bacteria, dándoles una conformación o una visualización del ADN más o menos en esta manera, ¿no? En esta representación se les está ejemplificando básicamente la estructura del ADN y aquí pueden ustedes observar la conformación del ADN. Básicamente aquí observan la doble hélice, ¿no? Ok, el punto es que esta es la molécula del ADN. Ahora, fíjense muy bien, lo mismo que yo les decía. Ustedes tienen aquí las moléculas del ADN y aquí supongamos que tienen a cada bases, ¿no? Tienen una adenina con una timina, guanina con citosina, la que sea. Y aquí es donde va a interaccionar la helicasa, ¿vale? La DNA helicasa. Básicamente, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, lo que va a generar es una rotura de los puentes de hidrógeno, dándole la siguiente conformación. Fíjense bien, conforme va avanzando la helicasa, cada hebra de ADN se está separando más de lo normal. Fíjense, ¿no? Dándome a entender que aquí ya tengo, fíjense bien, fíjense muy bien, aquí viene la clave. ¿Qué observan aquí en este extremo en el que les estoy poniendo de colorcito rojo? Que esta parte del ADN está, pero muy, digamos que un poco no tan tensada, está como un poquito separada, ¿no? Ah, pero qué chingados pasó después. Conforme fue incrementando su función la helicasa, ¿sí? Conforme fue incrementando la función la helicasa, ¿qué pasó con las moléculas del ADN? Se fueron tensando más. Y fíjense el espacio que ocasionamos en esta manera, mis niños. Fíjense. ¿Para qué? Ah, para que aquí entonces la propia polimerasa
vaya a ser de las suyas generando nuevas moléculas de ADN. Fíjense, ¿no? Así se las ejemplifico. Ok, ahora, pero como no llegamos a eso, fíjense bien. Aquí ya observamos a la DNA polimerasa, ¿vale? La DNA polimerasa, fíjense bien lo que va a producir. De este lado produce nuevas moléculas de ADN, siguiendo este trayecto. Fíjense cómo lo va produciendo. Y otra molécula hacia acá, de ADN. ¿Y qué observamos? Que ya estamos produciendo por la DNA polimerasa dos moléculas de ADN, así, ¿vale? Aquí tenemos una molécula de ADN, otra molécula de ADN. Pero aquí lo que quiero que ustedes sepan es que estas moléculas de ADN fueron producidas en base a las hebras que yo ya tenía dispuestas en esta manera, ¿vale? Ok, ahora, ¿qué observan aquí? Un superenrollamiento, ¿no? Quiero que ustedes observen la tensión que se está generando a este nivel. Esta tensión es mala. Esto es un superenrollamiento, ¿no? ¿Qué están observando? Conforme la helicasa está avanzando su camino o está avanzando su trayecto, este, básicamente te está tensando a las moléculas del ADN, lo cual es malo, claro que sí es malo, ¿vale? Es malo. Ay, carajo, ¿por qué no lo puedo ejemplificar mejor? Ok, ahora, fíjense muy bien. En este momento, la topoisomerasa 2 o la DNA girasa va a ser de las suyas. ¿Por qué? Porque va a evitar este superenrollamiento. Lo va a evitar. Según aquí, esta es la topoisomerasa 2. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Te va a quitar la tensión. Te va a quitar la tensión que se está generando a este nivel. Voy a borrarle, voy a ponerle escape tantito. Ay, a ver, caray. A ver, les quito el escape porque no se pone bien de forma cuando lo pongo de manera completa. Ok, a ver, fíjense bien. Ustedes observan aquí que se está generando un superenrollamiento, ¿no? Bueno, quiero que ustedes observen cómo ven este nivel. Está muy enrollado ya, ¿no? Y eso es malo, claro que es malo. Entonces la DNA girasa o la topoisomerasa 2 actúa y te quita la tensión. Fíjense bien. Bien, quiero que compares esta parte con esta. Ya se ve más abierto, ¿no? ¿Vale? Es que no quiero. Bueno, ok. Ya se ve más abierto este círculo que observamos aquí, porque ya se quita la tensión, ¿vale? Ya están ustedes quitando la tensión. Entonces, ¿qué hace? Genera un desenrollamiento, ¿vale? Ah, caray, ¿dónde están las moléculas? ¿Dónde está esta cosa? Ok, a ver. Ahora, ahí les va. En el momento, ustedes en este esquema o en esta presentación pueden observar cómo se está separando una nueva molécula de ADN de la molécula de DNA original. Y más o menos van a tener esta conformación. Pero ¿qué observamos? Que aún no se han separado. Aún no se han separado estas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ah, pues tengo que ver la forma de separarlas, ¿no? Ah, pues aquí observamos otra enzima, que es la propia topoisomerasa 4. La propia topoisomerasa 4, la cual te va a quitar a ambas moléculas de ADN, te las separa, ¿vale? Te las separa. ¿Y qué observamos? Que ya están separadas, ¿no? ¿Vale? Ahora, hablemos de las fluoroquinolonas. Bueno, las fluoroquinolonas son sustancias que tienen esta estructura química, más o menos, ¿vale? Esto hace las fluoroquinolonas. Son sustancias que tienen esta estructura química, ¿vale? Quiero que ustedes observen algo interesante. Las fluoroquinolonas se van a lo que es la DNA girasa,
quiero que observen aquí. Aquí viene el detalle, pequeños. ¿Qué pasa si se une a la DNA girasa? ¿Va a funcionar la DNA girasa? No, no va a funcionar, no va a funcionar la topoisomerasa 2. ¿Qué va a generar? Quiero que observen cómo se rompe la molécula de ADN. Aquí ya se rompió, en esta imagen ya se rompió la molécula, ¿sí? Ahora, esto pasa a nivel de dónde? De la topoisomerasa 2, pero también las propias fluoroquinolonas, ¿sí? Pueden romper las moléculas de DNA a nivel de la topoisomerasa 4. Evita que la replicación suceda. Y aquí lo observan, ya se rompió. ¿Por qué? Porque la topoisomerasa 4 ya no va a ser el corte, ¿vale? Y ya no va, eh, y ya no se va a poder replicar la molécula o la molécula del DNA, ¿no, mis niños? Ok, vale. Un segundo, por favor. Tómense unos 10 minutos y nos volvemos a escuchar, ¿vale?
Muy bien. Entonces, características importantes de las fluoroquinolonas. Pues en primer lugar son sustancias pequeños que contienen una estructura de dos anillos, más o menos de esta forma, ¿vale? Son sustancias que provienen básicamente de la primer quinolona, que es el ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico podemos nosotros afirmar que es la primer quinolona. ¿Por qué no les hablo que ahorita de fluoroquinolonas? Bueno, porque estas sustancias originalmente no tenían el grupo flúor, ¿vale? Pero con el paso del tiempo, ¿vale? Se llegaron a desarrollar las de segunda generación. Las de segunda generación, ¿vale? Ya estas contienen lo que es el grupo flúor, ¿vale? Estos tipos de sustancias ya tienen básicamente el grupo flúor. Entonces podemos decir que las quinolonas, en este caso, como el ácido nalidíxico e incluso lo que es el ácido pipemídico, son las de primera generación, así es. Las de segunda generación, estas ya contienen el grupo flúor, ya contienen este grupo flúor, ¿vale? Por esta razón es que desde en ese entonces ya se les conocen como las fluoroquinolonas, ya se les conocen como lo que son las fluoroquinolonas. Y ahí observamos, por ejemplo, a lo que es el norfloxacino, a lo que es el ciprofloxacino y a lo que es el ofloxacino. Entonces, ¿cuál es la moraleja el día de hoy? Que quizás a ustedes en la escuela les dicen o les llegaron a decir, es que son las quinolonas. Las quinolonas son como el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, porque estas aún no tenían el grupo flúor. En cambio, ya con el paso del tiempo se desarrollan las de segunda generación, básicamente que son las fluoroquinolonas, porque estas ya contienen el grupo flúor, ¿vale? Y por otra parte surgen también las de tercera generación, ¿vale? Las de tercera generación es el levofloxacino y las de cuarta generación, ¿vale? Observamos al moxifloxacino. Me pueden decir, oye, pero te faltan más. Sí, pero muchos ya fueron retirados del mercado por los efectos adversos que llegaban a tener, ¿vale? Ahora, ¿qué llega a cambiar esto? Bueno, en primera, las quinolonas, por ejemplo, las de primera generación, ¿vale? Las de primera generación, pues como no tenían el grupo flúor, ¿vale? Eran, su espectro llegaba a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? El grupo flúor le otorgaba capacidades farmacocinéticas e incluso una mayor afinidad con respecto a las topoisomerasas. Cuando se le llega a agregar el grupo flúor, tenía una mayor afinidad con las topoisomerasas e incluso una mayor penetración, incluso en los tejidos. Ok, entonces también el grupo flúor le otorgaba una mayor penetración en los tejidos, ¿no? Al hacer una mayor penetración en los tejidos, digamos, se las voy a poner muy fácil. Les daba la capacidad o la oportunidad de que funcionaran para infecciones sistémicas, ¿vale? E incluso les daba aspectos farmacocinéticos importantes, ¿no? Que se puedan absorber bien. Vamos a ver que la mayoría de todas estas se llegan a absorber bastante bien, chicos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las que les va a pedir el temario? ¿Vale? Las que les va a pedir el temario es el ciprofloxacino y lo que es el levofloxacino, ¿vale? Ok, ahora,
¿Qué hacen estos tipos de fluoroquinolonas? Pues lo que te hacen es inhibirte a la topoisomerasa 2 y 4, ¿vale? Te inhiben a la topoisomerasa 2 y 4. Hay veces, y les digo esto porque me lo llegaron a decir hace un año, no les comenté esto hace un año, ¿vale? Pero un alumno me dijo, oiga, doc, pero a mí justamente me habían dicho que las fluoroquinolonas te inhiben a la topoisomerasa 2, ¿vale? Sobre todo en microorganismos que sean gram negativos. Y sí, es cierto. También con respecto a la topoisomerasa 4. Las fluoroquinolonas además tienen la capacidad de inhibirte a la topoisomerasa, a la topoisomerasa 4, sobre todo cuando hablamos de gram positivos. A ver cómo está eso. Sí, por ejemplo, las fluoroquinolonas te inhiben a las topoisomerasa a la 2 y 4, ¿sí? Te inhiben en mayor medida a la topoisomerasa 2 cuando hablamos de microorganismos gram negativos. Te inhiben más a la topoisomerasa 4 cuando hablamos de gram positivos, ¿vale? ¿Qué hace esto? Pues que el superenrollamiento suceda y que la topoisomerasa se chingue. Perdón, que las moléculas del ADN se jodan, que no se puedan replicar bien las bacterias, ¿vale? Ok, bueno. Entonces, conforme se fueron desarrollando estos fármacos o estas sustancias, a partir de las quinolonas, digo, ya son fármacos que están desde los años 60, llegan aquí a México, creo que en los años 80. El problema de esto es que, híjole, ay, pues tu hijo tiene un catarro, dale el ciprofloxacino. Ay, mi hijo tiene diarrea, levofloxacino. No, 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 al contrario, incluso estos medicamentos han sido una causa de resistencia bacteriana a lo largo de la historia. Son fármacos que incluso se asocian mucho con colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, porque se ocupa luego de forma indiscriminada, chicos. Son medicamentos que, ay, tu hijo tiene catorro, o le das la pinche citromicina o le das la levofloxacina y no funciona así, ¿no? Que tiene diarrea, le das todos esos tipos de medicamentos. No, sí, se puede ocupar en algún cierto proceso diarreico, vamos a ver en algunos ciertos casos, ¿vale? Pero no. ¿Por qué? Porque son fármacos que luego se ocupan de manera indiscriminada, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de los de primera generación. Estos tienen alguna actividad frente a lo que son las enterobacterias. También tienen incluso función o actividad inhibitoria frente a algún gram negativo. En cambio, pequeños, ¿vale? Son prácticamente inactivos. Estos no tienen actividad frente a gram positivos, ¿vale? Por otra parte están las de segunda generación. Estos tienen mucha mejor actividad ante gram negativos, ¿vale? Estos tienen mucha mejor actividad frente a gram negativos, ¿vale? Incluidos, por ejemplo, lo que es la pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Tienen incluso una moderada actividad contra gram positivos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, ahora, ok, ahí se ve. Si ustedes observan, ¿qué pasaba con las de segunda generación? Ya le fueron agregando un grupo flor. Tiene mayor actividad frente a gram negativos, mucho mejor actividad que las de primera generación, ¿sí? Mucha mejor actividad para pseudomonas aeruginosa, e incluso tienen una actividad moderada con respecto a gram positivos, cosa que no tenían las de primera generación, ¿eh? ¿Vale? Ahora, están por otra parte las de tercera generación.
En un artículo que llegué a encontrar, que sí es un artículo confiable, incluso decía que hasta tiene una mejor absorción, las de tercera generación. Una mejor absorción llegan a tener esos tipos de medicamentos, ¿vale? Tienen incluso una mejor actividad, una mejor actividad incluso contra gram positivos también. Puede ser otro ejemplo de las de tercera generación, ¿vale? Ahora surgen las de cuarta generación, ¿vale? Surge los de cuarta generación. Estas, las de cuarta generación, tienen tanto una mucho mejor actividad contra gram positivos tienen, también contra Pseudomonas aeruginosa también, ¿vale? E incluso tienen mejor actividad contra bacterias anaerobias, ¿vale? Como lo que es el moxifloxacin, ¿vale? Entonces, quedamos, las de primera generación tienen una buena actividad frente a enterobacterias, algún que otro gram negativo no tiene actividad frente a algún gram positivo, ¿vale? Están las de segunda generación, ¿vale? Que ya es el norfloxacino, el ciprofloxacino, el ofloxacino, que ya básicamente tienen mucho mejor actividad frente a gram negativos, para Pseudomonas aeruginosa, incluso, ¿vale? Tienen una moderada actividad frente a gram negativos, ¿vale? Ah, y otra cosa que me faltaba, estas igual no tienen actividad contra anaerobios. De hecho, algo interesante que pasa. ¿Se acuerdan ustedes que les había tocado el tema de cuáles eran los fármacos para microorganismos anaerobios? Así es correcto. Por ejemplo, ¿cuál? El metronidazol. Van a ver incluso en algunas indicaciones de infecciones intraabdominales que hay veces en las que se puede ocupar el ciprofloxacino con el metronidazol, porque el metronidazol tiene efecto para microorganismos anaerobios, ¿vale? Están las de tercera generación. Estos sí tienen una mejor actividad, por ejemplo, para pseudomonas o incluso para gram positivos, tiene una mejor absorción. Y están las de cuarta generación, que estas sí ya pueden utilizarse para microorganismos anaerobios porque tiene una muy buena actividad. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que les van a preguntar en su examen departamental? Ya para dejarme de rodeos. Punto número uno. Vamos a ver ya lo que definitivamente les van a preguntar de una vez, para que no se me vaya la onda y ya lo tengan ustedes para su examen. Primero, ¿por qué les explico primero los efectos adversos? Porque va a venir en su examen. Va a venir. Efectos adversos de fluoroquinolona siempre vienen los efectos adversos. Entonces vamos a iniciar. Entonces, efectos adversos. Característica de los efectos adversos de las fluoroquinolonas. Porque de una vez les quiero aterrizar esto porque va a venir en su examen sí o sí. Son fármacos que tienen reacciones adversas músculo esqueléticas. Por ejemplo, los pacientes pueden llegar a presentar artralgias, pueden generar tendinitis, es decir, inflamación de los tendones, sobre todo la rotura de tendones, en particular. Anoten esto, por favor, porque hasta Jacinto le encantaba preguntar esto. La rotura del tendón de Aquiles. Se asocian con la rotura del tendón de Aquiles. Si a ustedes les coloco yo en el examen predepa la imagen de un estudio de imagen, donde vean, así está más o menos el tendón, lo ven roto más o menos así el tendón de Aquiles, a huevo es una fluoroquinolona, no hay de otra, ¿eh? Sea el levofloxacino o el ciprofloxacino, cualquiera de estas dos, la rotura del tendón de Aquiles, ¿sí? La rotura del tendón de Aquiles es en alguna fluoroquinolona, ¿vale? El Goodman pone que los pacientes más vulnerables son los viejitos que tienen arriba de 60 años.
arriba de 60 años de edad. Son, por ejemplo, los pacientes viejitos o incluso aquellos pacientes pequeños que consuman, por ejemplo, corticosteroides. Otro ejemplo, los niños que están en desarrollo. Bueno, pues los niños están en desarrollo. Qué pendejos sonó lo que les acabo de decir. Las etapas más vulnerables. Las etapas más vulnerables donde pues el niño esté creciendo. Por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Se las pongo fácil. Conocen ese primito que tiene como 11 años. Lo dejan de ver como un año. A en la madre, ¿cuánto crece el canijo, no? Las etapas más vulnerables del desarrollo o donde llegan a crecer más, puede afectarse el tendón de Aquiles, ¿vale? Puede suceder que daño en el cartílago, en los cartílagos de crecimiento. En estudios en animales se ha llegado a confirmar que puede manifestar daños de las articulaciones o daños incluso a nivel del cartílago. Por esta razón es que de preferencia se debe de evitar en mujeres embarazadas y en niños. Es lo que plasman la mayoría de los artículos, ¿no? Siguiente, ahí les va. Fíjense muy bien. Hablemos de los efectos cardiovasculares, porque esto también les van a poner en su examen. Efectos cardiovasculares. Por ejemplo, puede generar este tipo de fármacos una prolongación del intervalo QT o un QT largo, arritmias, como lo que es la Torsades de Points, ¿vale? Ahí lo tienen, pequeños. La otra, son fármacos que pueden generar alteraciones de la glucosa. ¿Cómo qué? Bueno, bueno, depende, porque hay algunos que se pueden asociar con hipo o hiperglucemia. Hay algunos que se asocian con hipo e hiperglucemia, ¿vale? Son fármacos que también pueden dar fotosensibilidad o alteraciones de la piel. Esto es importante porque el Goodman pone que se recomienda ocupar camisas. Bueno, yo ya tengo como pues, camisa de viejito, pero por ejemplo, pues camisas de manga larga o bloqueador solar es lo que aconseja, ¿no? Fotosensibilidad, ¿vale? Esto se puede asociar sobre todo con manchas. En dermatología se puede asociar con pápulas o como si fuera como un tipo de ronchitas. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo es la piel de los viejitos, pero ya lo observan como unos tipos de pigmentos, más o menos, como puntitos así. Una vez me llegó un paciente que estaba tomando, creo que el ciprofloxacino le había generado una reacción muy similar a esas también, ¿vale? Puede generar reacciones de fotosensibilidad. El paciente puede ser que tampoco aguante el sol, por ejemplo, ¿no? Ahora, fíjense bien lo que les va a preguntar el DEPA. Esto es lo que va a venir en su DEPA. Que les pongan tendinitis, rotura del tendón de Aquiles, prolongación del QT, el torsades y points o arritmias y fotosensibilidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mis niños? Ciprofloxacino o levofloxacino. Cualquiera de esas dos es la respuesta correcta. No se les vaya a olvidar porque a Jacinto les encantaba preguntar esto en su examen de Cuando él hacía el examen, les ponía estas preguntas y probablemente les vayan a colocar en su examen departamental esta, ¿vale? Yo sé que soy muy repetitivo,
pero saben que cuando les digo que algo va a venir es porque luego viene, ¿vale? Ahora, vamos a ver interacciones farmacológicas porque también va a venir en su examen. Ok, a ver, primera interacción. Como son fármacos que prolongan el intervalo QT, son fármacos que además de esto te pueden producir desde arritmias ventriculares o estas arritmias del Torsades y Points. Cuando tú das alguno de estos fármacos, puede disminuir el efecto de los antiarrítmicos. Por ejemplo, los de, ay, ¿cómo se llama? Los de la clase 3, como lo que es la amiodarona y quinidina. Esto es una posible interacción que les vayan a preguntar. Como son fármacos que te pueden producir arritmias, pues lógicamente el antiarrítmico no va a funcionar de manera adecuada, como lo que es la miodarona, lo que es la quinidina, ¿no? Ahora, son fármacos que forman complejos con cationes, ya sea bivalentes o trivalentes, ¿vale? Por ejemplo, ahí les va. ¿Cuáles son? El calcio, el hierro y lo que es el aluminio. Oye, ya me explicaste esto con la doxiciclina. No, ahí les va. Y léalo en el Goodman. Ahí también dice en el Goodman esto. ¿Por qué puede llegar a formar? Porque cuando se llegan a administrar, estos cationes unen o quelan a la quinolona, ¿vale? Y puede reducir la biodisponibilidad. Se las pongo fácil. Hace un año vino una pregunta de estas, ¿vale? Por estas razones que se las pongo. Ok, entonces, voy a dibujar aquí la Q de quinolona, ¿vale? Entonces, ustedes tienen aquí a la circulación que pues irriga a la parte intestinal, ¿no? Ok, ustedes cuando dan la quinolona y lo dan, por ejemplo, con algún producto que contenga calcio, hierro, aluminio, estas sustancias van a sostenerlo aquí. Evita que la quinolona se vaya a absorber. Eso es lo que básicamente hace, ¿vale? ¿Qué es lo que se recomienda? Porque puede haber casos en donde quizás un paciente o una paciente tenga que consumir estas sustancias como de a huevo. Ejemplo de esto, los anticonceptivos que tienen incluso sulfato ferroso o alguna paciente que tenga anemia y pues sí requiere una suplementación de hierro oral. Se debe de tener un espacio de 2 horas. Es decir, ok, te vas a tomar esta sustancia, a las 2 horas te tomas la quinolona o viceversa. ¿Por qué? Porque esta sustancia, cuando tú hablas de un quelante, es una sustancia que te une y evita su absorción, ¿vale? Evita su biodisponibilidad para que ustedes me entiendan, ¿vale, mis niños? Ahora, ya para hablar de forma general, ya para terminar la clase el día de hoy,
Vamos a ver el espectro. Bueno, a grandes rasgos, las fluoroquinolonas, ¿vale? O las quinolonas, son potentes bactericidas contra microorganismos como lo que es Proteus, E. coli, Klebsiella y especies de Salmonella, ¿vale? También en casos de Shigella, también en especies como Enterobacter y Campylobacter, ¿vale? Características de su farmacocinética. En primer lugar, chicos, son sustancias que se absorben muy rápido. Son sustancias que incluso tienen una biodisponibilidad muy buena también. Por ejemplo, tiene una biodisponibilidad mayor del 50% y cercana al 100%. O sea, es neta, tienen una muy, pero muy buena biodisponibilidad. ¿Vale? Dos, sus concentraciones máximas las llegan a observar de 1 a 2 horas. ¿Vale? Las concentraciones máximas las observan de 1 a 2 horas. Tienen una unión a proteínas pues baja, básicamente del 20 al 50% aproximadamente, ¿vale? ¿Con qué se llega a unir principalmente estos fármacos? Con la albúmina, en la mayoría de las veces, ¿vale? Dos, son fármacos, conforme yo les había dicho, conforme aumenta la generación o aumenta la capacidad de unirle ese grupo flor, son fármacos que van incrementando su distribución en diferentes tejidos, ¿vale? Por ejemplo, estos fármacos tienen incluso un volumen de distribución de aproximadamente de 1 a 4 litros por kilogramo. O sea, ¿a qué me van a decir ustedes? Ay, oye, pues está muy bajo el volumen de distribución, ¿no? No, a ver, espérate, te estoy diciendo que de 1 a 4 litros por kilogramo. A ver, ve tú a saber cuánto pesa tu paciente. Esto le da la oportunidad de que se pueda almacenar en tejidos o que pueda penetrar a regiones intracelulares, ¿no? Ahora, son fármacos que en parte se pueden llegar a almacenar en lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y sobre todo, varias se pueden llegar a eliminar por vía renal. Ah, y algo interesante, se eliminan la mayoría de ellas por vía renal. Esto es de a fuerza, chicos, que ustedes recuerden que estos tipos de fármacos los deben de ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, ¿vale? Lo deben de ajustar la dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal. Hay veces en las que depende de la bibliografía, pero cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 50 litros por minuto, ahí también se acostumbra a reducir la dosis. O incluso he visto bibliografías que les ponen cuando la tasa o el filtrado glomerular está debajo de 30, ¿vale? Este, se aconseja también hacer un ajuste de dosis, ¿vale? Ok, ahora, hay algo bien interesante que también se me pasó decirles de las fluoroquinolonas. Son fármacos, chicos, que tienen incluso un efecto neurológico. ¿Cómo que efecto neurológico? Sí. Ustedes recuerdan bloque 2. Recuerdan ustedes que yo les había comentado que ciertos pacientes que tengan epilepsia pueden desarrollar convulsiones incluso inducidas por fármacos. Sí, así es. Entonces aquí las observamos. Por ejemplo, la primera, son fármacos
que en el aspecto neurológico, ¿vale? Te puede llegar a dar desde cefalea, alucinaciones, ¿vale? Y convulsiones en pacientes o mayor recurrencia de convulsiones en pacientes que estén tomando AINES, por ejemplo. Sí, justamente también con los AINES asocian esto. Les ponen los pacientes, los pacientes que tengan convulsiones, ¿vale? Son aquellos que tienen, por ejemplo, consumo de AINES o pacientes que tengan epilepsia, ¿vale? Ok, ahora, ya para terminar. También son fármacos que se asocian mucho con sobreinfecciones por Clostridium, ¿vale? Sobreinfecciones por Clostridium. ¿Esto a qué se debe? Punto número uno, que estos medicamentos se ocupan de forma indiscriminada. Como se ocupan muchas veces de forma indiscriminada, ay, le duele el estómago, dale el ciprofloxacino. Ah, tiene un catarro, dale el levofloxacino. No, 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 chicos, no, olvídense, le pueden generar que la flora intestinal se le joda al paciente y esto posteriormente le van a generar una sobreinfección por Clostridium o incluso una candidiosis también, pero bueno, no me quiero meter en eso, ¿vale? Ok. Y ya, para ver en qué situaciones, aquí sí, vean en qué situaciones lo pueden ocupar. No lo vayan a ocupar para un pinche catarro normal. Este tipo de medicamentos, por favor, o si no me voy a infartar el día de mañana que ustedes ya den consulta. Por ejemplo, ahí les va. La primera, son fármacos que se pueden ocupar, por ejemplo, para infecciones o en la prostatitis. Se pueden utilizar este fármaco. Se pueden ocupar incluso para infecciones o enfermedades de transmisión sexual. ¿Vale? Por ejemplo, por Haemophilus ducreyi, por uretritis, cervicitis por clamidia, por ejemplo, por Neisseria gonorrhoeae, ¿vale? Aunque en la gonorrea se llega a producir o se llega a ocupar incluso una fluoroquinolona, ¿no? Como lo que es la ceftriaxona. También lo puedes ocupar para lo que es el antrax, ¿no? ¿Vale? Entonces, pueden ocupar para Neisseria gonorrea, uretritis, cervicitis, diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual lo pueden ocupar, ¿vale? También, por ejemplo, para la peste, por Yersinia pestis, ¿vale? Son como las características que tienen estos fármacos, ¿vale? Prostatitis, ok. Entonces, ya vimos todos los mecanismos de acción, ya vimos cuáles son las indicaciones y hasta aquí los dejo, pequeños. Vayan con Dios y cuídense. Saludos.